como se los había comentado antes de la pausa, pues ayer el presidente en la Plaza Mayor de Ayacucho dijo lo siguiente, que los niños iban a regresar a las aulas en marzo del próximo año, del 2022. Lo mismo había dicho la primera ministra, que se entiende, tiene un sentido de la urgencia del retorno a las aulas, pero no sabemos si ese sentido de la urgencia es compartido por el Ministerio de Educación, porque minuto después, en la cuenta de Twitter del ministro Carlos Gallardo, pues él dijo que la meta es llegar al 99% para julio del 2022. No queda claro, en realidad, cuál es la prioridad en este momento del gobierno y de las autoridades para que nuestros niños puedan continuar con su vida. Vamos a conversar con José Carlos Vera. Él ha sido director de gestión descentralizada del Ministerio de Educación y quizá con el conocimiento que él tiene, pues nos puede aclarar este asunto. ¿Cómo está, José Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Un gusto conversar contigo y con todos quienes nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Al parecer no la tienen clara en el gobierno. Entre marzo y julio hay varios meses. De hecho, entre noviembre y marzo ya son 5 meses que nos gustaría que sean utilizados para ver cómo va la semipresencialidad. Pero nos están pidiendo que nos esperemos hasta marzo. Sin embargo, luego nos dicen julio. ¿Qué es lo que falta entender aquí? ¿Qué es lo que falta para asegurar que los niños puedan regresar a las escuelas? Sí, efectivamente. Si me permites, yo quisiera plantear 3 ideas fuerza para empezar Por favor. a discutir sobre el problema. El primero es que, siendo el tema del retorno un tema tan sensible y que pone en el centro el derecho y el acceso de nuestros niños, niñas y adolescentes a la educación, tiene que haber claridad y alineamiento entre nuestras más altas autoridades nacionales y del sector, ¿no? No es posible que hayan contradicciones como las que tú ya has señalado. Lo que esperamos es que se ratifique la meta que el presidente y la Premier ha establecido para marzo del 2022, con el 100% de escuelas iniciando o ya totalmente en semipresencialidad. Y para este año, 2021, avanzar en la medida de lo posible con los elementos e instrumentos que ya tenemos. Entonces, lo primero es alineamiento de mensajes y claridad en las metas. Y no podemos, julio del 2022 es insostenible. Lo segundo es que es urgente que para que eso suceda, para que podamos llegar a marzo del 2022 con el 100% y seguir avanzando en lo que queda del 2021, necesitamos hacer un ajuste al enfoque y al marco normativo actual del proceso de retorno. ¿Qué significa esto? Que cambiemos el enfoque de un retorno voluntario a un enfoque de retorno, vamos a llamarlo obligatorio, pero con flexibilidad. Y que además actualicemos los protocolos que en la actual norma están y que ya la evidencia nos ha demostrado que no son necesarios. Estamos hablando de aforos, de distanciamiento, pasar de 2 metros a 1 metro, la desinfección no es necesaria, los protectores faciales no son necesarios, y estos son elementos que están de alguna manera complicando el tema del retorno, así como los procedimientos que a veces están resultando engorrosos por parte de la SUGEL para autorizar las aperturas, ¿no? Entonces, esa es la segunda idea. La burocracia nos está ganando. Y antes de entrar a la tercera idea, en este punto de actualizar los protocolos, si bien el MINSA ya ha lanzado una nueva normativa, esto no se está acomodando a los colegios, ¿verdad? No, precisamente porque la la resolución ministerial 121, que es la que conduce el proceso de retorno, fue diseñado en otro contexto. Claro. Y tenemos que adecuarlos a los nuevos protocolos que ya el MINSA ha señalado, ¿no? Entonces, eso es simplemente una... Yo entiendo que, y el Minedu lo ha señalado en un evento el lunes en el Congreso de la República, que están ya actualizando esta norma y que lo que señalaron es que iniciando diciembre debería estar ya aprobada, ¿no? Con estos elementos que estamos contemplando. Entonces, esa es la segunda idea, ajuste de marco normativo, de protocolos, cambiar el enfoque, ¿no? Y que este enfoque de retorno sea ya no voluntario, pero obligatorio desde los territorios
territorios. Tiene que ser un proceso legítimo, ¿no? No de arriba hacia abajo, sino construido de manera participativa desde los territorios. Ahora, el tercer punto, y que es también importante, es que incluso con el actual marco normativo, con la RM 121 y las modificatorias, es posible seguir avanzando. Actualmente, el último reporte nos dice que ya 15.000 escuelas han retornado y tenemos 96.000 habilitadas en todo el país. Entonces, hay una brecha muy grande entre las habilitadas y las que han retornado. Y ahí, ¿qué necesitamos? Con el actual marco normativo, sin cambiar ello, ¿qué necesitamos? Voluntad política de los gobiernos regionales que tienen en este caso la decisión para el retorno, y ahí felicitar a Cajamarca, a Loreto, a Cusco, a Callao, que hace pocos días ha retornado también y que están impulsando el retorno. Cajamarca ha dicho, todas vuelven progresivamente. Eso no necesita una modificación normativa del Minedu, ya pueden hacerlo, ¿no? Y necesitamos que se agilicen estos procesos de acompañamiento y autorización a las instituciones. En Lima, por ejemplo, hay muchos colegios que quieren abrir y que están esperando que la UGEL vaya a autorizar, a supervisar. Entonces, la tercera idea es, con este marco normativo podemos avanzar mucho más. Pero claro, lo que nos ha dicho este proceso es que el ritmo de crecimiento no va a ser el esperado. Por eso es que para llegar a marzo del 2022 sí es necesario este ajuste, ¿no? Para empezar, yo diría estos tres elementos. Y el asunto sí, hay que reconocer, es complicado por el temor de las mismas autoridades, el temor de los padres de familia. Pero por lo mismo que es complicado, deberían plantearse cuáles son los problemas y solucionarlos. Yo lanzo dos, por ejemplo, que los he visto y porque he podido conversar. Hace poco estaba en un colegio en Río Seco y la preocupación de la directora, porque era solamente, en ese colegio era la directora y un profesor más, 2 profesores, para una comunidad, era un colegio multigrado, una comunidad en prepandemia de 70 alumnos más o menos. De 70 alumnos. En pandemia se han inscrito más, ahora tienen más de 90 alumnos. Entonces, ellos en estos momentos no tienen idea de cómo sería, ya están en semipresencial, pero cuando ya los niños regresen al 100% al colegio, ¿cómo es que este pequeño colegio va a poder recibir a una demanda tan grande de alumnos que lo supera? Y esto debe seguro replicarse en otros colegios. Ese es un punto. Otro punto es el tema de la movilidad que los padres refieren. ¿Hay algún tipo de solución, horarios escalonados? Quizá en regiones también se pueda mover la hora del inicio de clase. ¿Todos los colegios tienen que iniciar a la misma hora? A los padres les preocupa que sus hijos se suban al transporte público y se contagien en el camino. ¿Podríamos hablar de esos temas tras escuchar nuestros titulares? Son solamente 2 de las tantas preocupaciones que tiene la comunidad educativa. Volvemos con José Carlos Vera, es director de gestión de descentralizada del Ministerio de Educación. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Regresar a la escuela es uno de los retos más grandes que tiene este país, porque no solamente es un asunto del gobierno central, los gobiernos locales, regionales, padres de familia, el magisterio, todos debemos estar unidos hacia un mismo objetivo. Hay, sin duda, dificultades y temores totalmente legítimos, pero lo primero que se necesita es tener el sentido de la urgencia, saber que esto es realmente urgente. Segundo, que todas las autoridades estén alineadas. Y tercero, poder plantear cuáles son los problemas para ir resolviéndolos. Yo estoy conversando con José Carlos Vera, él ha sido director de gestión descentralizada del Ministerio de Educación y precisamente le estaba planteando 2 problemas, 2 dificultades de las tantas que se están presentando en el camino. La gran demanda de alumnos en colegios que en tiempos de prepandemia pues albergaban menos. Ahora con la virtualidad muchos migraron del sistema privado al sistema público. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo puede enfrentar el ministerio esta situación, José Carlos? Sí, Mabel, el tema que planteas es bastante complejo y ahí comentarte que las cifras que maneja el Ministerio de Educación entre los años 2020 y 2021 es que efectivamente se trasladaron de la escuela privada a la pública en total
337.000 estudiantes, ¿no? Por diversas razones, afectación de crisis económica, los colegios privados cerraron y pudieron migrar a la escuela pública gracias a un proceso de matrícula extraordinaria que además tuvo un elemento interesante, que pudo asignar vacantes en base a cercanía del barrio, del hogar de la familia con las escuelas públicas más cercanas, ¿no? Eso para tratar luego el tema de movilidad y desplazamiento, pero ese elemento de distancia ya se tomó en cuenta. Ahora, ¿cómo se hizo este proceso? Todos los directores reportaron vacantes físicas que estaban disponibles, es decir, más espacio libre en sus aulas para que puedan recibir a estos estudiantes. De los 337.000, la mayor parte, casi el 60%, están concentrados en Lima Metropolitana y casi la totalidad de ellos, hay que decirlo, tenían espacio en una vacante física. Solo 6.000, digamos, de todos ellos se habían identificado como que si volviesen todos al mismo tiempo no tendrían un lugar físico, que aparentemente es el caso que me cuentas. Entonces, sí. Para esto, ¿qué se hizo? Se demandó y se gestionó con el MEF recursos adicionales para contratar más docentes y ampliar Jaliwarma para estos estudiantes y también poder dotar de materiales educativos, de manera que no pierdan la oportunidad de seguir estudiando. Habría un problema así con estos 6.000 que no tendrían espacio físico, y ahí lo que se venía planteando, y hay una norma incluso que formaliza una modalidad semipresencial, es decir, en colegios donde no quepan todos los estudiantes, se puede combinar semipresencialidad con semipresencialidad, aulas virtuales, para poder garantizar el servicio educativo. Ahora, es cierto también que, dado la mejora en algunos casos de la situación económica, muchos estudiantes que emigraron están retornando también a las escuelas privadas. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero en concreto para la directora, por ejemplo, de Río Seco, que nos está escuchando, hay posibilidades de gestionar docentes adicionales o espacios adicionales con PRONIED, aulas prefabricadas, para, digamos, soportar la demanda que se habría incrementado. Entonces, ¿no? Es un aspecto que tiene solución. ¿Cómo hacemos con el transporte público? Porque muchos padres de familia, lamentablemente, como no tenemos un sistema organizado en donde los niños puedan ir al colegio del barrio, sino muchas veces tienen que atravesar como 3 distritos para llegar a su escuela, tienen que subirse al transporte público, y los padres de familia tienen mucho temor que ahí hay un punto de contagio. ¿Hay alguna solución planteada? Sí, siendo sincero, hasta el momento no se ha establecido una política, una estrategia en coordinación con Minedu, MTC e Interior, por ejemplo, para este tema. Pero sí hay posibilidades, y a eso me refería con la flexibilidad, ¿no? Las alternativas de retorno no pueden ser estándares y homogéneas en todo nuestro país, y de hecho, en la pandemia lo que más ha surgido ha sido creatividad e innovación para responder a problemas diversos, ¿no? Y para ampliar la cobertura de Aprendo en Casa, hemos visto muchísimas iniciativas en donde cada institución educativa con su comunidad se organiza para ello. Entonces, podrían... Sí, por favor, continúa. Ok. Entonces, podrían organizarse con apoyo de las municipalidades y de las autoridades locales rutas específicas con los transportistas y hacer una campaña de comunicación para cuidar a nuestros estudiantes, darles prioridad, establecer, y se pueden organizar horarios específicos. Ahí hay autonomía de los gobiernos regionales, de la SUGEL, para establecer horarios particulares específicos para ello. Pero ahora, lo segundo es que tampoco, y para tranquilidad de las familias, tampoco se ha evidenciado que el transporte público sea un espacio de contagio. De hecho, los protectores faciales tienen que eliminarse como medida, porque se ha visto que no son efectivos, y estamos transportándonos todos en estos medios, y no ha sido un factor que incremente el contagio. Entonces, hay que resolver el tema. Ahí hay una reforma profunda para acercar los colegios a los hogares, pero mientras eso no pase, hay posibilidades para organizarnos y resolver el tema. Una respuesta muy concreta para la siguiente pregunta. Se ha designado como viceministro de Gestión Institucional a Roy Palacios, que viene del FENATE.
¿verdad? Y claramente hay intereses Así ahí es. sindicalistas. ¿Qué nos dice esto de la urgencia, de la prioridad por el bienestar de los alumnos? Digamos, ahí lo que nosotros expresaríamos es nuestra preocupación si es que intereses corporativos, gremiales, se superponen al interés superior del niño, niña o adolescente, ¿no? Eso no puede suceder. Cualquiera persona profesional tiene derecho a participar de una institución pública y ejercer un cargo, siempre y cuando en el sector de educación se ponga por delante el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y su derecho a la educación. Y ese es el centro de preocupación y la urgencia de todos. Cualquier interés complementario o distinto a ello tendría que ser desterrado, en este caso por el propio ministro y por el propio presidente, ¿no? Este proceso, Mabel, si me permites, de retorno y de urgencia a la escuela, tiene que unirnos, tiene que ser un objetivo nacional, no polarizarnos y no descalificar las voces del otro por si son colegios públicos o colegios privados, o si son ámbitos rurales o si son ámbitos urbanos. Tiene que unirnos desde nuestra diversidad para resolver un problema que es fundamental para nosotros como sociedad. Así que esa es también una invocación, que este tema no nos siga dividiendo ni polarizando, sino uniéndonos. Muchísimas gracias. Gracias. Era José Carlos Vera, exdirector de gestión descentralizada del Minedu. Ustedes saben que desde marzo de este año RPP ha evidenciado la importancia y necesidad del regreso a las clases en las clases presenciales, ¿no? Esta cobertura especial, retos de la educación en tiempos de pandemia, así lo ha dejado bastante claro. Ya son 609 días que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país no regresan a las aulas, y esto, por supuesto, tiene un fuerte impacto en la educación peruana. Desde asuntos como la alimentación. Ustedes saben que Caliwarma se entregaba como desayuno. El de otro día que voy a este colegio en Río Seco, una niña me cuenta que no ha desayunado, porque así es la situación de extrema pobreza. Con Caliwarma por lo menos se aseguraban de estar con energía para poder aprender durante las horas de clase. Sí les dan canastas familiares, ¿no? Pero es para asegurar el desayuno de los niños. Son las 10:44. Tenemos que enlazarnos inmediatamente con Carlos Villa.